Muy buenas. Hoy vamos a ver expresiones logarítmicas y algebraicas y también cambios de base. Bien, el fundamento de las expresiones logarítmicas es el siguiente. Si tenemos el logaritmo en base a de un argumento m y sabemos que es igual al logaritmo en base a de otro argumento n, esto solo es posible si m y n son iguales. Esto quiere decir que el resultado de un logaritmo es único. El logaritmo de un número da como resultado un único valor, ¿de acuerdo? Esto nos va a valer para utilizarlo en expresiones logarítmicas y algebraicas como estas que vamos a ver a continuación. Hay que tener en cuenta que los logaritmos nos permiten transformar operaciones con potencias en sumas y restas y multiplicaciones, es decir, simplifican las operaciones. Esto es lo que nos va a venir bien en determinados casos. Vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos que un argumento n es igual a la raíz cuadrada de a por b al cuadrado partido de c elevado a 5, pues entonces el logaritmo de n sería igual al logaritmo de la raíz de a por b al cuadrado partido de c elevado a 5, y esto ya deberíamos saber desarrollarlo. Esto sería, teniendo en cuenta que esto es una multiplicación y una división, sería el logaritmo de raíz de a más el logaritmo de b al cuadrado menos el logaritmo de c elevado a 5. Este logaritmo, que no aparece con ninguna base, es un logaritmo decimal. Cuando la base es 10 ya no se escribe. Si ahora desarrollamos el resto de las propiedades, diremos que teniendo en cuenta que raíz de a es lo mismo que raíz de a es igual a elevado a 1/2, pues esto diremos que es igual a 1/2 logaritmo de a más 2 logaritmo de b más, menos 5 logaritmo de c. Esto que hemos hecho de esta manera, un ejemplo, vamos a hacerlo en el caso opuesto. Imaginémonos que tenemos que el logaritmo de una expresión x o de una incógnita x, que en este momento desconocemos, es igual a 2 veces el logaritmo de 5 menos 4/3 del logaritmo de 7. A priori, en este momento nos es imposible despejar la x, pero sí podemos saber que el logaritmo de x es igual a, vamos a introducir este 2 como exponente de esto, de este 5, y este menos 4 o este 4/3 como exponente del 7. Entonces tendremos logaritmo base 5 de, logaritmo de 5 elevado al cuadrado menos logaritmo de 7 elevado a 4/3. Y como además sabemos que cuando tenemos una resta esto equivale a que este argumento que está dentro del logaritmo está dividiendo, pues podríamos decir que esto es igual al logaritmo de 5 al cuadrado dividido entre 7 elevado a 4/3. Pues bien, si el logaritmo de x es igual al logaritmo de 5 al cuadrado partido de 7 elevado a 4/3, esto quiere decir necesariamente que nuestra incógnita x es igual a 5 elevado al cuadrado dividido entre 7 elevado a 4/3, con lo cual, finalmente, ya conocemos su valor. Estos son dos ejemplos de lo que se puede hacer aplicando esta propiedad, que es que el logaritmo de un número es único. Vamos a ver ahora cambios de base. Bien,
los cambios de base se aplican por la siguiente razón. La relación entre dos logaritmos se establece de esta manera. El logaritmo en base b, de un argumento n es igual a, y aquí vamos a hacer un cambio de base, logaritmo en base a de n dividido entre el logaritmo en base a de b. Esto tiene la ventaja, pues importante, porque en muchos casos las calculadoras solo calculan el logaritmo natural y el logaritmo decimal, de manera que si hacemos este cambio de base, pues podremos obtener los resultados. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 3 de 25. Bien, no sabemos cuál es el valor de 25 porque podemos decir que esto es igual a x, ¿de acuerdo? Que es lo equivalente a decir que 3 elevado a x es igual a 25. Pero no existe un valor exacto de x que resuelva esta potencia, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente utilizando la calculadora, porque esto la calculadora tampoco nos lo puede resolver. Bien, logaritmo en base 3 de 25 y vamos a pasarlo a logaritmo decimal. Es igual al logaritmo decimal de 25 dividido entre el logaritmo decimal de la base de 3. Fijaos, hemos transformado el logaritmo base 3 de 25 en logaritmo decimal de 25 dividido entre el logaritmo decimal de la base. Logaritmo, hacemos un cambio de base, pasamos este con una base nueva, logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base, es lo que hemos hecho aquí. Bien, pues si hacemos esto, con la calculadora sí que ya podríamos calcular el logaritmo de 25 y el logaritmo de 3. Vamos a probar. 25 logaritmo 1,3979. Dividido entre el logaritmo decimal de 3, 0,4771. Y esto es igual a 2,9299 o redondeando 2,93. Bien, en el caso de que nuestra calculadora no resolviera logaritmos de base 3, pues podríamos obtener el valor haciendo un cambio de base únicamente. Y esto es todo lo que queremos enseñar por ahora. Adiós.